Shalom, mis amados hermanos. Vamos a estar tratando a continuación el tema con relación a la restauración completa de Israel. Israel, el pueblo que Elohim eligió para él mismo. Y queremos presentarlo como una carta abierta para tanto Yehudim como creyentes que se encuentran en el cristianismo, que son nacidos de nuevo. Y tú como creyente, nacido de nuevo, has aceptado el hecho de que toda la Biblia y todas las promesas se relacionan con Israel. ¿Has aceptado el hecho de que toda la Biblia y todas las promesas se relacionan con Israel? Porque todo pertenece a Israel como nación. Todo estaba conectado a Israel, el pueblo que Elohim escogió para él mismo. Y vamos a formularnos y a responder a lo largo del desarrollo del tema estas preguntas. ¿Están perdidas realmente las 10 tribus? ¿Han sido destruidas o se han salvado de alguna manera? ¿Se han convertido en Meloim o la totalidad de las naciones? ¿La plenitud de las naciones prometidas a Abraham, Isaac, Jacob y Efraín? ¿Se volvieron paganas las 10 tribus perdidas de Israel solo para reunirse nuevamente en la casa de Israel a través del ministerio del Mashiach? Vino el Mashiach con la misión de restaurar el tabernáculo caído de David, el reino que cayó en el año 920 antes de venir el Mashiach. ¿Podemos encontrar hoy estas tribus perdidas? Estas preguntas las estaremos respondiendo a través del desarrollo de este mensaje. En Bereshit capítulo 13, 14, 16 está escrito: Y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado: Mira todo alrededor de ti desde donde estás, al norte y al sur, al este y al oeste, toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu cera para siempre. Y yo haré tu cera tan numerosa como la arena de la tierra, que si una persona puede contar la arena en la tierra, también tu cera puede ser contada. Nuestro Padre Celestial promete la tierra de Canaán a Abraham. También promete multiplicar su posteridad, su cera en hebreo, su semilla, su esperma. Su descendencia llegaría a ser tal que toda la tierra literalmente se llenaría de su semilla. En el verso 16 nos anuncia que cuando se cumpla esta promesa, será absolutamente imposible contar esta semilla, porque nadie puede contar el polvo de la tierra. Esta promesa es clara y no requiere ninguna interpretación o explicación adicional. Es esa semilla la que heredará la tierra que conocemos como Israel. En Bereshit, Génesis 28:3, vemos a Isaac bendiciendo también a Jacob y entregándole a él y no a Esaf la profecía con respecto a la promesa que Adonai hizo a Abraham e Isaac. Isaac ora para que la simiente de Jacob sea bendecida y se convierta en una Kehilá Goim, o una multitud, una asamblea de pueblos. Por primera vez en las Escrituras vislumbramos el plan de Adonai para llenar la tierra con la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. El término hebreo usado
en el verso 3 es Kehilá Goim. Significa una multitud de naciones, o mejor aún, una asamblea de paganizados. De una forma u otra, nuestro Padre Celestial iba a llenar la tierra con la simiente física de Abraham, Isaac y Jacob. Justo antes de la muerte de Jacob, reunió a todos sus hijos junto a su cama, encontró la fuerza para apoyarse y a través del Ruach HaKodesh profetizó los eventos que iban a tener lugar en los últimos días. Hari Hayamin. En Bereshit 48:5 lo vemos adoptando a Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, como sus propios hijos. Fue en este momento cuando le dio sus últimos deseos a Yosef. Jacob adopta oficialmente a los hijos de Yosef, su hijo favorito, para que a través de ellos pueda recibir una doble porción de las bendiciones, en el verso 22. En el verso 16, Jacob llama a sus dos hijos pequeños Israel. No solo los adoptó, sino que declara proféticamente que las promesas físicas relativas a la multiplicación se cumplirían a través de ellos. Después de decir que sean llamados por mi nombre, Israel, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac. Es decir, después de que se convirtieron en los hijos de Israel, oró para que se convirtieran en una multitud. El término hebreo que se usa para definir la multitud puede leerse una multitud de peces al seno de la tierra. Bereshit 48:16. El malach que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham, Isaac, y que proliferen abundantemente como peces al seno de la tierra. Es interesante ver que quien declaró que nos iba a convertir en pescadores de hombres no era otro que nuestro Mashiach, Yeshua. Podría ser que las personas a las que se refería eran parte de la multitud de peces de Efraín y Menashe. Cuando Israel le dio la primogenitura a Efraín, él la dio, pero con una reserva. Vemos esto en Bereshit 49, 8 y 10, donde Yehudá recibe la realeza y el poder para gobernar sobre la casa de Israel. Y en el verso 9 se menciona a todos los hijos de Israel, que todos ellos se postrarán ante el reinado de Yehudá, que doblarán sus rodillas y rendirán homenaje al león de Yehudá. El verso 10 se refiere a Shiloh. Shiloh comúnmente se traduce como el enviado, el ungido, el futuro Mashiach, el rey de Israel, que saldría del linaje de Yehudá. Shiloh es considerado sinónimo del Mashiach incluso por algunos eruditos judíos y rabinos que escribieron comentarios sobre esta escritura. En el Midrash Rabbah dice: el gobierno permanece con la tribu de Yehudá hasta la llegada de Shiloh, es decir, el Mashiach. Y Hebreos 7:14 también declara que Yeshua es el Shiloh de la tribu de Yehudá. El significado de la palabra Shiloh, tal como se usa en este verso, significa literalmente que es de él o de quien es. Entonces este verso podría reformularse para decir que el cetro, el bastón de un gobernante, no se apartará de Yehudá hasta que llegue aquel a quien pertenece. Yehudá gobernaría sobre la casa de Israel hasta la llegada del Mashiach. Pero Efraín, portador de la promesa hecha a los patriarcas, traería la simiente prometida y llenaría el planeta. Por supuesto, Israel sabía lo que estaba haciendo, pero operó,
bajo la acción del Ruach de santidad. Separó la autoridad y las bendiciones entre dos hermanos, quienes continuarían luchando por la plenitud de la bendición. Esta diferencia se convertiría en una verdadera batalla por el título Israel. Según Bereshit 49:10, el león de Yehudá, el Mashiach, Yeshua, sería el que traería a las ovejas perdidas o las naciones de la simiente de Efraín de regreso a la casa de Israel. El libro de Oseas es el mejor lugar para poder ver bien este asunto de las casas de Israel, tanto Yehudá como Efraín. Entender la profecía de la restauración de las 12 tribus de la casa de Israel es ver que después de la división que tuvo lugar en el año 921 antes del Mashiach, Adonai ya no se refiere a una sola casa. Adonai ahora se refiere a dos casas de Israel. Cuando habla a las dos tribus del reino del norte, usa los términos Israel o Efraín. Cuando se relaciona con el reino del sur, habla de Yehudá. Constantemente está separando estas dos entidades. Sin saber esto, es difícil entender todos los escritos de los profetas de Israel, después de la división de la casa de David. Entendemos que desde el año 921 antes del Mashiach hay dos casas de Israel. En Oseas 1, Adonai le pide al profeta enviado al reino del norte de Israel que tome una prostituta por esposa. Esto da una idea de lo que las 10 tribus le hicieron a Adonai. Oseas y su esposa nombraron a su hija Lo-Ruama, que significa sin piedad, sin compasión. En el verso 4 de Oseas 1 vemos a Adonai poniendo fin al reino del norte. Y en el verso 6 él promete no volver a mostrar misericordia a Israel. En el verso 7 Adonai dice que tendrá misericordia de la casa de Yehudá, el reino del sur. En el verso 9 la pareja engendra un hijo a quien Adonai le pide que llame Loami, porque les dijo: ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Elohim. Terrible, esto es terrible. Israel, Efraín, acaba de ser llamado Loami aquí en Oseas. No más mi pueblo, el reino del norte está acabado, no más piedad, no más reino, ya no eres mi pueblo. Y aquí vemos claramente el final de las 10 tribus del norte. Antes nación propiedad de Adonai, pero ahora ya no. Es un divorcio y un rechazo categórico. En Oseas 7:8, 8:8, 9:11, 9:17, 10:1, 12:1 y otros pasajes nos dicen que la situación de Efraín ahora se volverá crítica. Ya no son el pueblo de Adonai. Están a punto de ser devorados y tragados por los gentiles, las naciones paganas. A pesar de la sentencia de muerte contra las 10 tribus como reino, como nación, vemos en los últimos días milagrosamente a los hijos de Israel reaparecer, ya nacidos de nuevo. Y el profeta declara, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Estamos lidiando aquí con un reino totalmente destruido y tragado entre las naciones, y luego los hijos de Israel reaparecen milagrosamente. Son tantos como la arena del mar. Esta es la promesa hecha a los patriarcas y a Efraín. Estas tribus son llamadas por Adonai los hijos de Elohim. ¿Conoce usted, mi amado hermano, hoy personas que se refieren a sí mismos y que afirman ser hijos del Elohim viviente? ¿Los conoce? Yo sí los conozco. Claro, la comunidad
de creyentes gentiles nacidos de nuevo. Sí, ustedes, amados hermanos, los creyentes gentilizados, nacidos de nuevo, ustedes son la antigua casa de Israel, esparcida entre las naciones. Esto es una buena noticia. Aquí Adonai declara que cuando Efraín se reúna, los hijos de Israel serán su pueblo, su Ami. Los hijos de Israel se habrán convertido en hijos del Elohim viviente por su emuná. Él será su Elohim, como registra Oseas 2, 19, 23. No podría ser más clara la palabra. En el verso 10, Elohim mismo nos recuerda que este grupo de personas no es otro que la antigua casa de Jeroboam, la casa de Israel. En Oseas 1:11 vemos el regreso de las 10 tribus perdidas hacia dentro de la casa de David. Tal reunión ocurre cuando todos los israelitas perdidos se vuelvan y elijan al mismo maestro que los Yehudim creyentes en el Mashiach. Este maestro es la cabeza del cuerpo formado por judíos y por israelitas. Y quizá también por algunos gentiles, ex-gentiles, creyentes. Todos restaurados por Adonai como individuos redimidos. Todos estos individuos provienen de ambas casas y están aprendiendo a confiar en su Elohim personal. Es decir, a confiar en Yeshua, su Salvador. Oseas continúa con el día en que los descendientes de Yehudá y los de las tribus perdidas señalarán a Yeshua como el rey de sus vidas. No se trata de crear una nueva entidad llamada iglesia, eclesía, que reemplace a los judíos. No, es el día de Israel. Israel significa la replantación de aquellos que fueron esparcidos. Baruch Hashem, Adonai, Yeshua. Israel es la replantación de aquellos que fueron esparcidos. En Oseas 2:1. Los descendientes de Yehudá y los descendientes de Efraín, quienes hacen de Yeshua su cabeza en el día de Israel, reunidos dentro de la casa de David. Ya no mirarán a sus hermanos y hermanas solo como hermanos y hermanas espirituales. No, los verán bajo una nueva luz. ¿Qué luz? La que los hace hijos del pueblo de Adonai. Mi pueblo, Ami, Israel, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando Efraín y Yehudá son regenerados individualmente y reunidos en el tabernáculo de David reconstruido. Entonces comenzaremos a reconocernos como hermanos de sangre, como israelitas físicos de varias ramas de la familia de Israel. Cada uno de nosotros redimido por la sangre del Cordero. Matitiyahu 15:24, y Yeshua nos dice inequívocamente que Él es enviado solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note que Él no nos dice que vino por los gentiles o por los judíos solamente, los descendientes de las 2 tribus del sur que componían el reino de Yehudá. ¿Por qué? Simplemente porque aquellos que respondan a su llamado y regresen al tabernáculo reconstruido de David, el reino, son ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas perdidas parecen gentiles, actúan como paganos, se comportan como paganos, comen carne de cerdo, rompen el Shabbat y dicen que la Torá ha sido abolida. Y los entendemos, han pasado 2700 años desde que estas ovejas se hicieron paganas, después de adoptar el estilo de vida gentil. Por supuesto, cuando regresan no se parecen ni a judíos ni a israelitas practicantes de la Torá y de la fe en el Mashiach. Amados hermanos, todos ustedes que están en el sistema iglesia, ahora tienen la opción de creer
lo que Yeshua y los profetas de Israel nos dicen, o continuar su propia teología. Y Yeshua respondió: fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Esto incluye a los judíos y también a la otra casa de Israel. Ambos son hermanos en la carne. ¿Dónde encontrar la simiente de Efraín? Shaul, Kefa, Jacob, Yeshua y los demás talmidín compartieron las buenas nuevas de redención a los gentiles. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué? Porque sabían que las 10 tribus, los descendientes de las 10 tribus, están entre los gentiles. Amós 9:9 nos dice que ningún grano ni nadie caerá para ser destruido a pesar de la dispersión entre las naciones gentiles. Los hijos de Israel no iban a desaparecer, sino que iban a mezclarse hasta llenar la tierra. En los últimos días, en nuestros días, hoy, los hijos de Israel regresarán a Adonai individualmente. La gran misión encomendada a los discípulos por Yeshua en Matitiyahu 28, 18 al 20, es una búsqueda planetaria de la simiente de Efraín, del enjambre de peces en medio de la multitud como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Por supuesto, parte de esta obra también concierne a Yehudá. Debemos predicar estas buenas noticias del reino, a fin de ayudar y liberar al pueblo, el cual es llamado por su nombre. Hechos 15, 14 al 17. A través de este rescate, Jacob, Santiago, nos recuerda que Adonai está levantando el tabernáculo caído de David, el reino, compuesto por las 12 tribus de Israel, ya que Él es el Elohim de Israel. Él viene al rescate de los israelitas, quienes hasta ahora tenían un estatus de exiliados, perdidos tanto espiritual como físicamente, sin identidad israelita, debido a su desobediencia a la Torah y al Mashiach. Ya sea que se den cuenta o no, los redimidos por el Mashiach judío son Israel. El reino de Elohim se menciona en el Tanaj, se menciona en la Biblia más de 100 veces. Cuando los discípulos le preguntan a Yeshua, en Hechos 1:6, Adón, ¿en este momento restaurarás el reino a Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto en su propia autoridad. Antes que nada, démonos cuenta que Adonai no quita el reino de Israel, sino que le señala el hecho de que el tiempo y la temporada de su reino venidero están solo en manos del Padre. Por eso mira bien, ¿cuál era la preocupación? ¿Cuál era la preocupación de los talmidín? El reino de Elohim. No se trataba de la fundación de una nueva entidad separada llamada iglesia, eclesía, como lo enseña la teología del reemplazo, para reemplazar al pueblo de Israel, con quienes el Eterno estableció su reino y sus pactos. La palabra asamblea de Israel es la palabra kahal en hebreo. La vemos en todo el Tanaj. Esta misma asamblea que recibió la Torah en el monte Sinaí, en Hechos 7, 37 al 38. Y esta misma asamblea, esta misma kahal, está también en todo el Brit Hadashah, en todo el nuevo pacto. Shaul, Pablo, llama a esta kahal el Israel de Elohim, en Gálatas 6, 16. Muchos hoy suponen que Yeshua vino a establecer algo nuevo. Su obra
es redimir la cajal de los adoradores de la palabra, llenándolos con su ruach, con su espíritu. Y esto es exactamente lo que el mismo Yeshua nos dice que vino a edificar. Matitiyahu 16, 16, 19. El manuscrito más antiguo, escrito en arameo, un dialecto del hebreo que poseemos hoy, confirma la ausencia de la palabra iglesia en Matitiyahu 16, 16, 19. En su lugar, originalmente aparece la palabra asamblea, o sea, cajal, que se refiere a la asamblea de Israel. El sistema iglesia no es más que una religión humana, alejada del pacto del pueblo de Israel. Las buenas nuevas del Mashiach, por una parte, es la proclamación de la salvación personal, tanto para Yehudim como para gentiles. Pero, por otra parte, su misión también incluye la restauración nacional de Israel, para traer de vuelta la unidad dentro de esta familia dividida, las dos casas de Israel, y con ellos establecer su reino. Mateo 24:14 nos recuerda que las buenas nuevas del Mashiach trata específicamente del reino. En Matitiyahu 12, Yeshua nos habla del principio de un reino dividido o una casa dividida que no puede resistir las flechas de Hasatán. ¿Qué reino es este? El reino dividido de Israel. En Lucas 24:21, los discípulos están muy confundidos. Todos realmente esperan ver a las 12 tribus restauradas y reunidas bajo el reinado del Mashiach Yeshua. Ahora, ¿de dónde vino tal idea? De los profetas, de Yirmiyahu, capítulo 23, 3 al 6. Aquí vemos a Adonai declarando que cuando venga el Mashiach, reunirá a Israel y Yehudá de su dispersión. En los versos 5 y 6 se anuncia que Yehudá será salvo y que Israel tendrá seguridad en su morada. Vemos la reunificación de las dos casas por parte del Mashiach, es decir, la reunificación de las 12 tribus en la tierra de Israel. Para que la casa de David sea completamente restaurada y edificada, debe estar compuesta como la cajal que salió de Misraim, la cajal que recibió la Torá y que hizo los días gloriosos del rey David, construyéndose como el reino de Adonai, el reino de Israel. Las 12 tribus deben estar unidas. Cualquier movimiento de renacimiento o restauración que no tenga en cuenta a las 12 tribus como una familia, confiando solo en 2 de las 12 entidades, no va en la dirección de una verdadera restauración de la casa de Israel. Y esta no es solo una amenaza para los líderes hoy. No es una amenaza para los líderes mesiánicos en el pueblo yehudí, ni para los diferentes grupos que laboran en medio de las naciones, para que los judíos que creen en el Mashiach continúen experimentando las bendiciones otorgadas por Adonai al final de los tiempos, deben ampliar su visión para incluir a todo Israel. Una vez que se reconoce la verdad sobre las dos casas de Israel, Efraín, esta parte de Israel, todos los descendientes de las 10 tribus deben renunciar de una vez a todo su vivir pagano. Deben volver a sus raíces israelitas, deben cambiar su forma de vida y reconocer la santidad que está en guardar la Torá. El renacimiento de Israel en los últimos días y la supervivencia de los movimientos
mesiánicos modernos, Netzarita, raíces hebreas y todos estos movimientos que estamos laborando para la restauración de Am Israel, debemos replantearnos la visión de lo que estamos haciendo. Si estamos incluyendo a todas las tribus y a todos los hermanos creyentes en el Mashiach, o estamos formando pequeñas divisiones. Esta restauración final de Yehudá y Efraín se menciona bien en el libro de Ezequiel 37, 11 al 28. No es bueno para los estudiantes de la Biblia ni para los líderes hoy creer y enseñar que Yehudá, Efraín e Israel es lo mismo. O sea, no hay esta diferencia. Históricamente no es correcto y teológicamente esto es un engaño. Si desde el año 720 antes del Mashiach, Adonai es capaz de diferenciar dos casas que aún hoy están separadas, ¿por qué nosotros vamos a pensar diferente del Eterno? La promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y Efraín no es cumplida solo por el pueblo judío. 16 millones de judíos hoy no son una multitud incontable. Son una parte de esta promesa, no el todo. La promesa del nuevo pacto establecida en Jeremías 31, 31 al 34, nos muestra que el Eterno hizo un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. En ningún momento se trata de un pacto con los paganos o con los cristianos. La casa de Israel que menciona a Jeremías no es otra que la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas, los gentilizados, pero que han nacido de nuevo y ahora deben regresar a su pueblo. Es tiempo de regresar al pueblo, a su pueblo Israel. Recuerde que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. En la Jerusalén celestial de Revelación de Jasón 21:12, los nacidos de nuevo se preparan para entrar ahora en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, por una de las 12 puertas que hay alrededor de la ciudad. Cada entrada lleva el nombre de una de las tribus de Israel. A Adonai, ¿será que se le olvidó hacer una puerta para los cristianos, los paganos salvos, los gentiles salvos, como ellos dicen? No. La razón es que todos los nacidos de nuevo somos parte del nuevo pacto con Israel y Yehudá. Somos descendientes de Israel, con algunas excepciones, pero según la Torá, incluso estas excepciones se convierten en israelitas. En Jeremías 31, 3 al 22, leemos una descripción detallada del regreso de las 10 tribus a la tierra prometida. Cualquier aliyá o programa que promueva el regreso de los judíos a vivir en Israel debe incluir también a todo Israel, incluidas las 10 tribus. Nuestra visión ha sido demasiado estrecha. Deberíamos tener la misma visión que Yeshua y debemos tener la misma visión que Yeshua y sus 12 talmidim. En lugar de ver solo el renacimiento de 2 de las 12 tribus de Israel, debemos ver a las 12 tribus. Fue Yeshua mismo quien prometió a los 12 discípulos un reinado milenario sobre las 12 tribus, visibles, reconocibles, reunidas en Israel. En Matthew 19:28. Zacarías capítulo 8, versos 22 y 23, se refiere específicamente a 10 hombres que representan el regreso de las 10 tribus. Estos hombres agarrarán a un Yehudí, agarrarán a un judío. ¿A cualquier judío? No. A Yeshua.
y lo agarrarán por el borde de su vestimenta, por el borde de su vestimenta. ¿Agarran qué? Agarrarán su tzitziot. Y le dirán que ellos también quieren regresar a Jerusalén y quieren regresar a Elohim. En este pasaje estamos presenciando el regreso de todo Israel a Israel. Jacob, Santiago 1:1, dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Fueron Yeshua y Jacob los únicos? No, también Kefa. En el capítulo 1, Pedro 1:1, esta epístola escrita alrededor del año 50 después del Mashiach, Kefa, Pedro, escribió a los que viven en la diáspora, las 10 tribus. La diáspora judía tuvo lugar 20 años después de que se escribió esta epístola. Por lo tanto, se refiere a las 10 tribus. De hecho, Kefa se refiere a los descendientes de las otras 10 tribus que llegaron a la fe y que son elegidos según la presciencia de Elohim Padre. En ningún momento las escrituras se refieren solo a los judíos como el pueblo escogido. Al contrario, es a Israel a quien las escrituras llaman el pueblo elegido. Los judíos representan solo 2 de las 12 tribus del pueblo elegido. Jeremías 33:24 nos confirma esta verdad. Adonai nos dice que eligió 2 casas, 2 clanes, 2 naciones, la casa de Israel y la casa de Judá. Claro, en su epístola, Pedro se dirige a la casa de Israel unida en el Mashiach. Aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, a usted tal vez que nos está escuchando y se identifica como cristiano, debe darse cuenta que en verdad ustedes, mis hermanos, son descendientes físicos de las tribus perdidas de Israel. En primera de Pedro 2:8 al 10, vemos a Pedro citando el capítulo 1 de Oseas. Los de la raza elegida, el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido, son identificados por Pedro, por Kefa, como el antiguo Loami, no mi pueblo, y que ahora se han convertido nuevamente en el pueblo de Elohim. En 1 de Pedro 2:10 nos dice, ustedes son sacerdotes del nuevo pacto de Israel. Antes no eran pueblo, Loami, y no habían obtenido piedad, compasión, lo ruama. Pero ahora a través de Yeshua eres el pueblo perdonado y restaurado de Elohim llamado Ami. Se trata aquí de una referencia clara y directa. El cuerpo de Yeshua está formado por descendientes del reino del norte, los efraimitas, las 10 tribus perdidas que regresan a Adonai, gracias a la sangre de nuestro Mashiach Yeshua. Shaul, Pablo, también tenía este entendimiento de la reunión de las 12 tribus a través del Mashiach. Lea ahí en Hechos 26:7. En Romanos 9:25 cita el capítulo 1 de Oseas e identifica a los gentiles redimidos y nacidos de nuevo de su época como la casa de Israel, las 10 tribus. Llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, Loami. Él asocia a este pueblo con paganos salvos. Nos ofrece la cereza del pastel. Los paganos salvos son parte de la antigua casa de Israel, que se ha convertido en la multitud de las naciones. En Efesios 2:11, Shaul declara que los gentiles que son salvos ya no son gentiles. Adquieren una nueva identidad. Esta identidad les da la ciudadanía en Israel. Son israelitas. Verso 12. Los antiguos gentiles que aceptaron al Mashiach se convirtieron en ciudadanos físicos de la casa de Israel. Ustedes son israelitas físicos de las 12 tribus familiares.
Efesios 2:19 nos ilumina sobre esta cuestión. Según Shaul Pablo, ya no tratamos con extraños ni con extranjeros, sino con los conciudadanos de Israel. En Gálatas 3:29, Shaul se refiere a los gentiles nacidos de nuevo como la descendencia o esperma de Abraham. Así como lo oye, esperma. Esperma, sí, es el término que se usa aquí en este texto. Ahora déjeme hacerle a usted una pregunta. ¿Esperma, le parece que esto es una cuestión espiritual? ¿O más bien física? Física, sí. Por lo tanto, mi amado hermano, si usted ha experimentado un nuevo nacimiento real y pertenece al Mashiach judío, no importa, vienes del esperma físico de Abraham, una simiente física que desciende de Abraham, la cual ha sido redimida. En 1 Corintios 10, 1 al 8, Shaul mismo recuerda a los israelitas redimidos que solían ser gentiles, que solían llamarse gentiles o creerse gentiles, pero ahora ya no lo son. Que como ellos, sus padres hebreos, fueron sacados de Egipto. Todos pasaron por el mar. Finalmente encontraron la roca, al Mashiach. Esta es la historia de todo hijo de Abraham. En 1 Corintios 5, 7 a 8 vemos a estos israelitas celebrando Pesaj. Ahora, solo el pueblo de Israel celebra Pesaj, las fiestas de Israel, las fiestas del Eterno. Parece que algunos no comprenden esta verdad, o cuando la entienden prefieren seguir ignorándola, para mantener a los israelitas salvos e encadenados al trono del judaísmo en lugar de Yeshua, o engañados en el sistema de iglesia en lugar de liberarlos hacia Yeshua y su reino. La mayoría de creyentes genuinos lleva consigo un profundo deseo de ser judíos. Hablo de la mayoría de creyentes genuinos. Una especie de celos internos. Bueno, ha llegado el momento de que todas las cosas sean restauradas. Se llegó el tiempo, mis hermanos. Cuando Efraín comience a darse cuenta y comprender que él es parte del Israel físico, sus descendientes se comportarán como israelitas y regresarán al Shabbat, a las leyes de Kashrut, a las festividades, a los Moedim, al sionismo bíblico, a la Aliyá, y dejarán de tener celos por los judíos. En el libro de Isaías, capítulo 11, 12 al 14, según estos versos, llegará el día en que los judíos reconocerán a Efraín como sus hermanos en la carne. Como los hijos de Jacob, que reconocieron a su hermano Joseph en Egipto. Efraín, el hijo de Joseph, el nieto de Jacob, se encuentra con la misma falta de reconocimiento que su padre Joseph como israelita. Joseph conocía a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Hoy en día, todos los que han llegado a la casa de Israel reconocen a los descendientes de Yehuda, quienes llegan a conocer al Mashiach, como sus hermanos, toda la casa de Israel. Pero no pasa lo mismo con los Yehudí. Aún, todavía no, pero va a pasar. Adonai nos dice que la intimidación de Yehuda, y oramos por esto, que la intimidación de Yehuda contra Efraín terminará a través del Mashiach. Cuando él reúna a los exiliados de Israel y él reúna a los dispersos de Yehuda de los cuatro extremos de la tierra. Al leer los escritos de Yohanan, especialmente capítulo 11, nos damos cuenta de que el escritor de Yohanan conocía esta verdad. Cuando Caifás profetizó que a Yehuda le interesaba que Yeshua muriera. Ahora, el escritor agrega que
en esta profecía de Caifás, dijo que Yeshua no moriría solo por la nación de Yehudá, sino que también moriría por la antigua casa de Israel que había sido esparcida por todas las naciones. 721 años antes del nacimiento del Mashiach. Debido a que los llama una nación, gente física, de carne y hueso, se refiere a ellos como los hijos del Elohim dispersos. Sabemos que se refiere con este término a la casa de Israel, las 10 tribus. Se les llama hijos de Israel, porque Elohim es el Elohim de Israel. Y porque incluso antes de que Yeshua fuera sacrificado, Israel era conocido como hijos de Elohim. Note que el plan de nuestro Padre, que se nos revela en el verso 52, es unir las dos naciones, las dos casas, para que sean una. Incluso en el tiempo de Yeshua, los ojos y los corazones de la gente estaban abiertos a esta verdad sobre las disensiones familiares provocadas por Jacob y amplificadas por Jeroboam y Roboam. Como pueblo de Israel, tenemos un Elohim. El Elohim de Israel, el Mashiach y la Torá. Con la división de la primogenitura entre Efraín y Yehuda, tenemos dos entidades físicas espirituales que juntos representamos a Israel. Es reconfortante notar que según Isaías 49:1-6, el Mashiach está prometido a todo Israel. El verso 3 se refiere al Mashiach como Israel. La restauración de Israel en el Mashiach es la primera meta de su misión. Oseas 11:1. También llama al Mashiach Israel. En el verso 6 de Isaías 49, vemos a nuestro Padre preguntándole al Mashiach si está listo para levantar a las 12 tribus de Israel, trayendo de vuelta al rebaño a los dispersos gentilizados de los 4 rincones de la tierra. Aunque equivocados y perdidos como nación, fueron preservados individualmente para el ministerio del Mashiach. Él ha venido a buscar a los descendientes físicos de Efraín y Yehudá para restaurarlos como reino. Aunque estos individuos no necesariamente sepan quiénes son, y aunque se parecen y se comportan de manera repugnante como su padre Jeroboam, nuestro Mashiach sabía cómo y dónde encontrarlos individualmente, pero aún no a nivel nacional. Estamos por dar este paso, estamos dando este paso. La restauración nacional de Israel nos localizó a cada uno y nos trajo de regreso al rebaño. Es interesante notar que la palabra hebrea nosrin, que usa Isaías en el capítulo 46, para definir el resto, los extraviados, corresponde a la palabra hebrea moderna para los creyentes. Sí, los creyentes en el Mashiach. Son este remanente de las 10 tribus perdidas, nacidos de nuevo, que van a ser reunidos nuevamente en la tienda reconstruida de David, el reino, en el pueblo, en la nación de Israel. Es este remanente que va a regresar al rebaño de Israel por el Mashiach, según Hechos 24:5. Mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, te llamo para que ores y te preguntes si debes participar en el cumplimiento de la voluntad de Elohim en este momento tan importante de la historia de Israel. Escríbanos o llámenos, unámonos en Ejad. De verdad nos encantaría saber de usted. Esperamos oír
de cada uno de ustedes, pastores, líderes, que están siendo guiados por el Mashiach hacia la casa de Israel, para que se comuniquen con nosotros para poderles facilitar todo el material de estudio para fortalecer su ministerio, para facilitarles la Biblia Torah viviente, que pronto la lanzaremos impresa, una Biblia restaurada desde el arameo, desde el hebreo, desde el griego, para nuestros días, para poder llevar adelante este ministerio. Y todo el material que el Eterno nos ha dado para poder avanzar en los diferentes ministerios. Comuníquense con nosotros, escríbanos aquí por los cajones del chat para podernos contactar con ustedes. Mi amado hermano, yo clamo para que el amor, la fidelidad, la compasión del Mashiach trabajen dentro de ti. Y des un paso más grande de amor y de confianza. Y le sirvas aún mejor, estés donde estés. Y vivas tu vida para su kabod, para su esplendor. Oro para que puedas proclamar alegremente a Yeshua y su reino. Debemos ocuparnos, mis amados hermanos, en los negocios de nuestro Padre. Recuerden, Yeshua nunca tuvo la intención de formar una nueva religión o un nuevo sistema llamado iglesia. Él vino a establecer el nuevo pacto con Israel y Yehudá y expandirlo e incluirte a ti y al resto del mundo en este nuevo pacto. Shalom, y esperamos pronto saber de cada uno de ustedes.